Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo seminario de apertura de mercado, una nueva semana. Vamos a partir entonces viendo el mercado, pero antes me pueden confirmar por favor el audio y la imagen y yo les pongo un poco al día de lo que está pasando en los mercados financieros durante el fin de semana. Perfecto. Muchas gracias, me dicen que todo bien, muchas gracias a todos, buen inicio de semana para todos también y les voy a comentar qué está pasando. El mercado hoy día, tal como podemos ver si es que vemos acá los porcentajes, viene abriendo, esto es gráficos diarios, viene abriendo nuevamente con caídas, ¿ya? Tenemos un mercado bajista tanto en Estados Unidos como en Asia Pacífico como el cierre europeo. ¿A qué se debe esto principalmente? Temores del mercado principalmente a rebrotes del coronavirus, no tanto en Europa, sino que más en Estados Unidos y alguno que otro en China. Ya son 20 estados los que reportan un aumento en los contagios en Estados Unidos, dentro de los cuales está liderando Texas y Florida. Ya también mencionaron, como lo habíamos hablado durante la semana pasada, que la red pública y la red de salud está bastante al límite y eso es súper preocupante. Por otro lado, Tokio y Pekín también vieron rebrotes durante el fin de semana. De hecho, Pekín tuvo que cerrar un mercado donde se detectaron 47 casos. Este repunte entonces amenaza la reapertura económica y, peor aún, podría obligar a nuevas medidas de confinamiento. Si esto se produce, obviamente generaría una merma incluso peor en la economía, algo que no se estaba considerando. Al parecer los inversionistas lo están empezando a considerar y por eso el temor. Durante el día de hoy vamos a tener a las 11 de la mañana, hora Chile, es decir, en una hora y media más, declaraciones de Kaplan, que es un miembro del FOMC, muy importante también para ver sus perspectivas económicas. A las 11:30 va a estar hablando entonces Dalí también, que es un miembro del FOMC, que también va a comparecer. Y el día de mañana y el día viernes, Powell va a estar compareciendo ante el Congreso. Eso es muy importante porque el mercado siempre está muy atento a las palabras, si es que está optimista o pesimista el presidente de la Reserva Federal. Acaba de abrir la bolsa de Estados Unidos, una apertura bastante en rojo, de hecho son de las 500 empresas, solamente 10 están abriendo en positivo, las demás están todos en rojo, así que probablemente tengamos un mercado bajista el día de hoy. Vamos a empezar entonces a ver cuáles son los instrumentos que les interesa ir analizando. Me están pidiendo acá el SP500, me están pidiendo el Nasdaq, el DAX, el CAC 40 de Francia, el dólar index, perfecto, el dólar contra el peso chileno y el peso mexicano, la libra, si vamos a ver José la libra, ningún problema, el US30 también me piden, el euro dólar, libra dólar, ya lo tenemos, sí, dólar peso chileno, si lo vamos a ver Iván, Ariel también, petróleo, oro, cobre, WTI, gold, perfecto. Y vamos a partir entonces analizando renta variable de Estados Unidos. Tenemos acá pantalla completa y vamos a empezar. ¿Qué es lo que vemos? Y lo más importante, fíjense el RSI, me está adelantando absolutamente una caída en gráficos diarios. Si nosotros lanzamos una directriz alcista en el RSI del SP500, tenemos piso en este punto, acá fue piso y subió, después acá piso, subió, piso, subió, piso, subió. Después no había llegado a esta directriz y ahora llegó, pero fíjense que está rompiendo a la baja esta directriz, lo cual nos estaría adelantando una caída aún mayor. Si es que además vemos el gráfico diario y nos damos cuenta que la media de 200 periodos se ubica en los 3020, nos vamos a dar cuenta que el SP está por debajo de la media de 200 periodos, lo cual es una señal absolutamente bajista. ¿Cuáles son los niveles que debiésemos considerar? Caídas. ¿Hacia dónde? Hacia la banda inferior.
2.875 como primera instancia. Y ahora nos vamos a analizar más de corto plazo. En el corto plazo, nos mantenemos los 2.875 que están acá, y ahora vamos a ver corto plazo. Corto plazo, fíjense que lo más probable es que vaya a buscar los 2.947. Entonces, el que se quiera tomar ahora y subir a la tendencia bajista, idealmente estar vendiendo ahora siempre y cuando deje un stop loss sobre los máximos anteriores, sobre los 2.994. Yo incluso lo dejaría en los 3.000 puntos. Ya con una venta ahora en 3.000 puntos el stop loss, primer take profit en 2.947 y me iría bajista hasta los 2.875 en el SP500. Así que bajista en el SP500 el día de hoy. Lo mismo para el Nasdaq. Si nosotros, voy a eliminar un poco esto. No voy a borrar el objetivo alcista que teníamos de 10.200 porque es un objetivo de largo plazo. Pero fíjense que está presentando una tendencia absolutamente bajista, máximos decrecientes sin dudas y mínimos claramente decrecientes. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que tenemos una zona de techo y acá una zona de pisos y tenemos un canal lateral bastante vertical, ¿ya? Acá probablemente vaya a buscar el techo del canal. Si nosotros ponemos las bandas de Bollinger, nos vamos a dar cuenta que está ahí en la zona media. Idealmente, ¿dónde estar vendiendo acá? La verdad es que yo estaría vendiendo en esta zona, idealmente en 9.623. Este sería mi punto de venta con un stop loss por encima, esto en gráficos de una hora, encima del máximo anterior. Si nosotros nos damos cuenta, el máximo anterior está acá. Es decir, dejaría mi stop loss sobre los 9.693 y estaría esperando el techo del canal para poder venderme. Probablemente vaya a buscar el techo porque fíjense cómo viene subiendo. Recuerden, ojo, recuerden que con las medidas de confinamiento, el índice que más subió y que menos cayó en su momento fue el Nasdaq. Entonces, obviamente, podríamos ver en el Nasdaq un mejor desempeño que en el Russell 2000 o que en el SP500 o que en el Dow Jones, ¿ya? Piensen que el US 100, que es el Nasdaq, es el índice de las tecnológicas, y las tecnológicas son las que mejor sobrellevaron las medidas de confinamiento porque obviamente sus demandas fueron aumentando, la demanda de usuarios, de Netflix, de Facebook, de Amazon, el comercio electrónico, etc. Así que perfectamente podría ir a buscar la zona de los 9.614. ¿Dónde dejaría mi take profit? Mi take profit lo dejaría como primer objetivo en los mínimos anteriores y segundo objetivo lo dejaría directamente en el piso del canal bajista. Acá lo que yo estaría haciendo entonces es arriesgar esto para ir a buscar un retorno de 1, 2 y aproximadamente 3 veces. El riesgo y retorno es 1/3, por ende la gestión del riesgo nos calza perfectamente. ¿Qué más tenemos entonces bajistas con el US 100? El DAX alemán, ¿qué tenemos? Se cumplió el nivel objetivo que teníamos de este hombro cabeza a hombro, que eran los 12.033, y siguió cayendo. Luego teníamos el objetivo de los pisos anteriores en los 11.852 y siguió cayendo. Me olvidaría de cualquier ataque alcista en el DAX por el momento al menos, y tenemos que empezar a ver y a identificar los mínimos anteriores. Acá tenemos una zona de mínimos que perfectamente podría ir a buscar. La zona de los 11.572. Veámoslo en gráficos de 4 horas, a ver qué nos dice. En gráficos de 4 horas, fíjense, o en una hora, veamos. Ya, acá está, perfecto. En gráficos de una hora, está justo en el techo, fíjense. La banda de Bollinger, la del medio, está funcionando como techo, y la idea es vendernos lo más cercano posible a los 11.833 con un stop loss, idealmente, en 11.930, y el primer take profit lo dejaría en los 11.600. Eso sería en el corto plazo. Si ya pensamos un poco más de largo plazo, tendríamos que estar pensando en caídas
hacia los niveles de 11.425, pero antes de llegar a este nivel tendría que romper la zona de los 11.600. Entonces, lo ideal sería estar tomando posiciones de venta entonces en torno a los 11.833 y dejando un stop loss en 11.930 aproximadamente, con un take profit en 11.600. En ese caso, vamos a estar arriesgando esto para ir a buscar 1, 2 y medio aproximadamente, ¿ya? Lo cual nos cuadra perfectamente con el riesgo y el retorno. Fíjense cómo está intentando el DAX en la última hora recuperar lo perdido, al igual que las últimas dos velas. Estas son velas de bastante indecisión las que está teniendo el DAX en este momento. Con respecto al CAC, después vamos a ver el CAC porque no lo tengo abierto, vamos a ver antes el USD IDX, el dólar index. El dólar index venía recuperando terreno durante los últimos 2 días y hoy día se encuentra bastante plano. Aún así, lo más probable es que vaya a buscar esta zona, porque si persiste el temor en el mercado y siguen aumentando los contagiados en Estados Unidos, lo más probable es que el mercado siga cayendo y acá podríamos ver una recuperación del dólar hacia los 97,917. ¿Dónde estar subiendo más esta tendencia? Idealmente estar vendiendo en esta zona, dejando un stop loss por sobre los 98,300. Sería venta acá, stop loss acá. Y el take profit lo tendríamos que dejar en este piso. 95,834 y mantendría los 95, los 94,947 en el fondo 95, que eran los objetivos que teníamos en el más largo plazo. No sé si se acuerdan. Entonces acá estaríamos arriesgando 1 para ir a buscar casi 2, yo les diría que 2 de retorno, o incluso 3, si es que lo dejamos hasta los 95. Ya, recuerden que el dólar es un instrumento refugio. Por lo general, cuando las bolsas caen, el dólar empieza a subir porque aumenta el apetito por refugiarse. Y dentro de ese refugio tenemos al dólar, al yen japonés, al franco suizo y al oro, que son instrumentos refugio. Fíjense lo que está haciendo el RSI en gráficos diarios. Tenemos una divergencia bajista, una tendencia bajista, y el RSI está llegando al techo de esta tendencia y está empezando a darse la vuelta. Si acá nosotros vemos que el RSI supera esta directriz bajista y sigue subiendo, ahí ya podríamos ver ataques alcistas y nos tendríamos que olvidar de esta caída que estábamos planeando. De lo contrario, y más probable, es que se apoye en esta media y empiece a caer, en esta línea de tendencia y empiece a caer, y empiece a dar la vuelta y siga hacia los mínimos anteriores en torno a los 22 puntos aproximadamente, 23 puntos. Fernando me pregunta si no es más viable entrar en compra. Sí, podría ser entrar en compra hasta acá arriba, efectivamente. Lo que pasa es que como la tendencia, Fernando, y es lo que hablábamos el otro día en el curso, como la tendencia es bajista, yo prefiero esperar para venderme que estar comprando en contra de la tendencia, pero simplemente va a depender de cada uno. Perfectamente podríamos estarnos comprando. Lo malo de eso es que acá tenemos un techo acá en el RSI. Si es que yo viera una superación del RSI al alza, ahí perfectamente me estaría comprando. Así que DAX estamos bajistas, el dólar index estamos alcistas en el corto plazo para seguir bajistas en el mediano plazo. El US30 que me estaban pidiendo, fíjense, como dentro de las bolsas que más caen, siempre el US30 es uno de los primeros que cae, ya con más fuerza al menos, y la recuperación le cuesta más. Estuvo bastante lejos de los máximos históricos, a diferencia del Nasdaq. ¿Qué es lo que tenemos acá? Está en una tendencia bajista, marcando máximos decrecientes y mínimos decrecientes, con muchas probabilidades de retomar la zona de los mínimos en 24.599. ¿Dónde estar vendiendo en este caso? Idealmente estar vendiendo en esta zona, que es la banda de al medio de Bollinger. Si vamos a ver, Pablo, el petróleo, no hay problema. Fíjense el canal bajista que se está armando acá. Este es un claro canal bajista, donde el techo coincide muy bien con la banda del medio de Bollinger, en tendencia absolutamente bajista. Entonces la idea es estar vendiendo acá,
con un stop loss idealmente en 25.243 y un take profit en 24.600. Esa es la idea del US30, así que bajistas también con el Dow Jones en Estados Unidos. Con respecto al dólar peso chileno, antes de ver el dólar peso chileno que está rompiendo ahí los 800 pesos nuevamente, vamos a ver antes el cobre, porque el cobre depende, o el dólar peso chileno, el tipo de cambio depende mucho del cobre, de lo que haga el cobre. Fíjense que el cobre llegó, nosotros estábamos esperando acá la zona de los 2.7, al final no llegó a los 5.921, sino que llegó a 5.878 y ahí empezó a retroceder debido a todos estos rebrotes y sobre todo los rebrotes de China específicamente. Fíjense cómo está actuando de soporte el 61.8 de Fibonacci, que son los 56.22. Estos son dólares por tonelada. Para el que lo vean dólares la libra, simplemente divida el precio en 2.204. Eso quiere decir que el piso, el soporte del cobre son los 2,55. Si es que rompe los 2,55, perfectamente va a venir a buscar este piso de este canal alcista. Entonces podríamos perfectamente ver el cobre en torno a los 2,5 dólares la libra en estos niveles, pero para eso tiene que romper el 61.8 de Fibonacci, ¿ya? Si es que eso ocurre, lo más probable es que el dólar continúe subiendo. Fíjense que el tipo de cambio superó este nivel que era muy importante, los 792. ¿Por qué? Porque me acaba de pasar a una tendencia ya más alcista, con muchas posibilidades de ir a buscar los máximos anteriores. Esto de gráficos diarios, vamos a verlo un poco más de corto plazo. Eso lo tenemos en 4 horas, en 1 hora. ¿Qué podríamos ver? Podríamos ver ya una tendencia alcista con un probable objetivo hacia 816. Pero idealmente tendríamos que estar comprando, ¿no? En gráficos de 1 hora y con la volatilidad que tiene el dólar peso chileno últimamente, perfectamente se puede dar. Tendríamos acá 784 como el precio ideal para estar comprando, con un stop loss en 776. Idealmente una compra en 782, stop loss en 776 y objetivos, primer objetivo alcista en 800 y el segundo en 816. Es decir, yo no estaría comprando inmediatamente, ya estaría esperando los 782 con stop loss en 776. Ahora, ¿qué es lo que me haría cambiar de opinión? Una superación de este techo psicológico. Los 800 es un techo psicológico de un número redondo. Si es que nosotros vemos una superación de los 800 pesos con claridad, es decir, ya lo vemos en 803, perfectamente podría ir nuevamente a los 816. Entonces la idea sería acá, idealmente estar comprando en torno a los 804, y acá yo dejaría el stop loss en 7.99, por debajo de los 800. Ese sería el trade que haría. Compra acá arriba, para ir a buscar un retorno de 1, 2 veces y media aproximadamente, con un objetivo entonces de 816. Sin duda, la tendencia del dólar peso chileno empieza a mostrarnos una subida. Al parecer las caídas no duraron mucho y si es que se incrementa el riesgo y si es que se incrementa el pesimismo en el mercado, vamos a ver un tipo de cambio mucho más alcista, porque vamos a tener un cobre más bajista debido a que se van a deteriorar las proyecciones de demanda del cobre, y por otro lado vamos a tener un dólar index mucho más alcista debido a su calidad de activo refugio. Con respecto al dólar contra el peso mexicano, algo bastante similar. Estamos esperando techo acá en 23.199. Voy a limpiar un poco el gráfico para que no se confundan. Este es el objetivo que teníamos, y el anterior viene siendo este, los 22.900. Entonces, en gráficos de 1 hora, para los que me preguntan dónde estar comprando, idealmente estar comprando en esta zona en el dólar contra el peso mexicano. Fíjense cómo viene apoyándose muy bien en la zona de bandas al medio de Bollinger, ¿ya? Entonces, idealmente estar comprando en torno a 22.506, con un stop loss en 22.418,
y un objetivo alcista hacia los 22.967 aproximadamente. Ese sería el trade, ¿ya? Voy a limpiar eso. Estar comprando acá con un stop loss en este nivel y un take profit en los 22.900 aproximadamente. Así que alcistas también con el dólar contra el peso mexicano. El único riesgo del peso mexicano es ver una caída adicional en el precio del petróleo, porque si vemos petróleo cayendo, probablemente vamos a ver un dólar peso mexicano mucho más alcista. Así que vemos cómo el petróleo viene cayendo, así que lo más probable es que siga subiendo el dólar contra el peso mexicano. Con respecto al euro dólar, veamos si es que llegó al doble techo. No alcanzó a llegar a la zona de los 1.14.493 que teníamos como doble techo, empezó a caer mucho antes y tiene todavía espacio de caída en gráficos diarios hasta la banda al medio, es decir, hasta los 1.11827. Si lo vamos a ver más de corto plazo, nos vamos a dar cuenta que tiene espacio. Yo estaría esperando esta zona para comprar. Eso es lo que quería con el euro dólar. Estaría esperando los 1.11847 para tomar posiciones de compra con un take profit en los 1.13 y un stop loss por debajo de los mínimos anteriores en los 1.11450. Es decir, estaría arriesgando esto para ir a buscar un retorno de 1, de 2 y de 3 veces aproximadamente. Es decir, un riesgo de retorno de 1 a 3, lo cual nos coincide bastante bien con con la gestión del riesgo. Así que alcistas en el mediano plazo en el euro dólar, esperando alguna caída adicional en el corto plazo hacia los 1.12 para estar tomando posiciones de compra. El cobre ya lo vimos. Nos queda la libra dólar, el CAC 40, el WTI, el oro. Vamos a ver, nos quedan 8 minutos, así que vamos a estar perfectos. La libra. Acá tenemos la libra dólar. Ojo con la libra, está marcando máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Este mínimo de acá fue menor al de acá. Este mínimo es menor a este, ¿ya? Lo cual el precio nos está indicando mucha debilidad, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Probablemente sigamos viendo debilidad hacia la zona de los 1.24.523, pero idealmente yo me estaría vendiendo en esta zona, en los 1.26 aproximadamente, con un stop loss en los 1.26.646. Es decir, estaría arriesgando esto para ir a buscar aproximadamente 2 veces el retorno, un poquito más, levemente un poco más. ¿Por qué? ¿Qué estamos esperando nosotros en el mediano plazo? Estamos esperando una disminución del dólar, lo que podría llevarnos perfectamente, esto en gráficos de 4 horas, hacia los 1.26, pero en Reino Unido la verdad es que debido al coronavirus, que todavía no lo supera, tenemos que pensar que Reino Unido es uno de los países que todavía no ha logrado recuperarse ni siquiera controlar el virus, a diferencia del resto de los países de Europa. Lo más probable es que veamos una libra aún más debilitada que el dólar, ya en el medio plazo. Como estamos esperando ahora una subida hasta los 1.26, en esta zona estaría tomando posiciones de venta y dejaría entonces el stop loss sobre los máximos anteriores de 1.26.646 y el primer objetivo bajista lo dejaría en 1.24.523, pero igual me iría un poco con la media inferior que está en 1.24.193. Simplemente dejaría el take profit acá como para asegurarme de que lo tome. Ya, así que en el corto plazo alcistas con la libra dólar, pero en el medio plazo seguimos bajistas. Con respecto al petróleo, al WTI, fíjense lo que está haciendo. Voy a limpiar un poco el gráfico. Ojo, aún no llega al objetivo que teníamos marcado en los 41, que era el cierre del gap. Ya todavía no llega a esta zona. El máximo fue 40.42, le faltaron 80 centavos todavía. ¿Ya? ¿Qué está pasando con esto? Cuando hay pesimismo en el mercado, cuando hay temor en el mercado, las materias primas tienden a caer. ¿Por qué? Porque obviamente si hay pesimismo es porque yo creo que con estos rebrotes de la economía podrían nuevamente poner algunas medidas de confinamiento y esto generaría una disminución en el crecimiento del país o del mundo en general.
si es que hay disminución en el mercado a nivel global, en el crecimiento, en el Producto Interno Bruto, disminuyen inmediatamente las proyecciones de crecimiento de los países y por ende de demanda de sus productos. ¿Ya? Es decir, yo voy a estar demandando menos cobre, voy a estar demandando menos petróleo. ¿Por qué? Porque voy a estar produciendo menos, ¿ya? Porque el crecimiento es menor. Y eso inmediatamente impacta al precio de las materias primas a la baja. No es coincidencia que el petróleo esté cayendo y no es coincidencia que a la vez que cae el petróleo, cae el cobre, por ejemplo. Fíjense que el cobre ahora está bastante indeciso, pero el cierre del día viernes fue en 5.749 y hoy día está en 5.665. Es decir, aunque la vela esté levemente verde, sigue siendo pérdida. ¿Por qué? Porque el viernes cerró acá arriba y hoy día está acá abajo, es decir, sigue cayendo el cobre, es decir, abrió con un gap bajista. ¿Ya? Fíjense que en el WTI el nivel clave es la banda del medio de Bollinger, que es esta, que está en los 35.56 y el precio está cayendo por debajo de eso. Así que da muchas probabilidades de que vaya a buscar los mínimos anteriores. ¿Y cuáles serían esos? Los $32 el WTI aproximadamente. Si lo vemos un poco más de corto plazo, nos vamos a dar cuenta que se ubica por debajo de la banda del medio, es decir, la presión sigue siendo bajista. Y acá el primer objetivo bajista lo tendríamos en torno a los 33.95. Es decir, si tú te quieres vender, idealmente estar vendiendo con objetivo en 33.95 y 32. Pero el stop loss sí o sí tiene que estar sobre los máximos anteriores. Por ende, en el corto plazo, ¿cuál sería la mejor opción? Estar vendiendo en 35.56 con un stop loss en 37 y estaría arriesgando esto uno para ir a buscar 2,5 aproximadamente de retorno. Siempre y cuando deje el take profit en los 32, porque si lo dejo en los 34 no me calza mucho. Voy a estar arriesgando lo mismo que voy a estar yendo a buscar como retorno y no nos daría la gestión del riesgo. El oro, ¿qué tenemos con el oro acá? Ya, el oro llegó finalmente a los 1753, no fue capaz de llegar a los 1755, empezó a caer y ahora lo tenemos por debajo de la banda del medio. Muchas posibilidades entonces en el oro que vaya a buscar la zona de los mínimos anteriores. Idealmente estar comprando en 1683, dejando un stop loss por debajo de los mínimos anteriores en 1666 y un objetivo alcista, primer objetivo 1721 y segundo objetivo 1743. Por el momento me olvidaría de los 1755 porque los 1743 están siendo un techo bastante importante. ¿Ya? Así que idealmente estar comprando en esta zona con un stop loss en 1666 y un take profit en 1743, obviamente muy atento a lo que haga en la banda del medio de Bollinger en 1721. Pero aún así, aunque cierre la posición en 1721, me va a estar dando el riesgo y el retorno, porque acá voy a estar yendo a buscar uno de esas 3,5 aproximadamente. Así que cuadra perfectamente. ¿Qué más tenemos? WTI, oro, me faltaba el CAC 40. Que en la plataforma es FRA 40, el índice de Francia. Primero identifiquemos los pisos que tenemos para buscar esta zona de pisos. Está en una tendencia bajista. Si unimos máximos decrecientes, nos vamos a dar cuenta que la tendencia es bajista, viene desde acá. Y esto es una especie de canal bajista que se está produciendo. Dale, Lorenzo, dame un segundo. ¿Qué tenemos? Si ponemos bandas de Bollinger, fíjense cómo está la banda del medio justo en la parte superior del canal. Es decir, esta zona es una muy buena zona para estar tomando posiciones de venta con un stop loss en 4.876, que son los máximos anteriores. Fíjense con el gap que abrió. Ojo, es un gap muy bajista, pero ya lo fue a rellenar. Y lo más probable es que retome a los
a ver, la idea es estar vendiendo acá a los 4.688 como primeros objetivos. Si es que continúa el pesimismo en el mercado, perfectamente podríamos estar viendo caída hacia los 4.611. Así que en el FRA 40 estamos bajistas con una entrada idealmente en 4.809, stop loss en 4.876 y el take profit en torno a estos rangos, entre 4.686 y 4.611 aproximadamente. Para los que me dijeron que llegaron tarde, este era el US 500. Idealmente estar tomando posiciones de venta acá con un stop loss en esa zona y un take profit acá. Ojo con lo que está haciendo en gráficos de 1 hora. Veámoslo en 4 horas. Si lo vemos en 4 horas, para los que llegaron tarde, el nivel clave va a ser la banda en diario, acá está. Este va a ser el nivel clave en gráficos de un día. Mientras el SP500 se mantenga por debajo de los 3016, la tendencia va a seguir siendo bajista hacia estos niveles. ¿Por qué? Porque obviamente la SMA de 200 en gráficos de un día es la que te muestra la tendencia del activo, ¿ya? Y no fue capaz de mantenerse por sobre los 3016 y tampoco está siendo capaz de mantenerse por sobre los 3000 puntos, que es un techo psicológico. Así que entre 3000 y 3016, si está por debajo de esa barrera, seguimos bajistas hasta los 3875. Si supera los 3016, ahí ya podríamos empezar a ver una recuperación del SP500. Ya, así que muy atentos a esos niveles. Estimados, muchas gracias por la participación. Nos vemos mañana. Que tengan un muy buen día de trading y si necesitan ampliar información, por favor, se contactan con sus ejecutivos. Que estén muy bien.